estábamos explicando el proemio de Santo Tomás a la metafísica de Aristóteles. Veíamos cómo la metafísica es la ciencia más intelectual, lo cual se veía por tres razones: por el orden del entender, porque en la metafísica se entiende a partir de lo que da más certeza. La metafísica es una ciencia segura. En este sentido es todo lo opuesto de lo que afirmaba Descartes y de lo que afirmaba Kant. Para Descartes y para Kant, la metafísica no es ciencia propiamente, así como se hizo hasta el momento, está hecha por meros tanteos, es opinión en el sentido de Platón, y por eso hay que darle características de ciencia, y estas características las pretenden alcanzar Descartes y Kant a través de un método que es un procedimiento externo, más bien es una serie de pasos para tener certeza al modo de las ciencias experimentales o a lo sumo de las matemáticas. Aquí Santo Tomás afirma que la metafísica tiene su tipo propio de certeza. Certeza, es decir, una luz intelectual que da seguridad, de la cual no se puede dudar, que es en cierta manera evidente, aunque lo más elevado de la metafísica no es evidente, no por defecto, sino por exceso de luminosidad. Después había otra razón por la cual esta ciencia es la más intelectual, por la comparación del intelecto al sentido. Vemos que el intelecto difiere del sentido porque capta lo universal. Por eso la ciencia que es más universal es aquella que es acerca de lo más universal, y la universalidad está unida con la intelectualidad, porque es propio del intelecto abarcar la totalidad, abarcar la comunidad de muchos. Después se considera lo propio del intelecto, que es estar libre de la materia. Esta ciencia es máximamente intelectual porque está ejercitada por el intelecto en su operación más propia, en cuanto libre de la materia, y alcanzando lo que está libre de la materia. Este es el tercer orden de por qué esta ciencia es la más intelectual. Es la más intelectual porque es la que trata acerca de lo más inteligible. Recordemos que, según Aristóteles, sobre el cual evidentemente aquí se inspira porque es el comentario de Aristóteles, hay una proporcionalidad entre el sujeto y el objeto. Esta triple consideración se debe atribuir no a diversas ciencias, sino a una ciencia, pues las predichas sustancias separadas son universales y primeras causas del ser. Ahora, es de la misma ciencia considerar las causas propias de algún género y el género mismo. Aquí tenemos una expresión que hay que subrayar. Pertenece a la misma ciencia considerar las causas de un género y el género mismo. Así como la ciencia natural considera los principios del cuerpo natural. Por lo cual es necesario que a la misma ciencia pertenezca a considerar las sustancias separadas y el ente común. Aquí encontramos un punto clave. La metafísica trata acerca del ente común. Aristóteles decía: el ente en cuanto ente
o traducido mejor, el ente como ente. Hon, geon. El ente como ente. La expresión aristotélica subraya más bien el aspecto propiamente científico, es decir, subjetivo, lo que está en el sujeto. La expresión de Santo Tomás subraya especialmente el aspecto objetivo. Ente común, ens comune. Este ente común no es simplemente la idea de ente, tampoco es un ente genérico que abarcaría todos los entes. Aristóteles expresa en la metafísica que justamente el ente no es un género que pueda tener muchas especies, porque las especies se distinguen según las diferencias específicas, y en el caso del ente no se podría encontrar una diferencia específica que estuviese fuera del género. Para que se distingan las especies, la diferencia específica tiene que agregar algo al género, pues si está dentro del género no hay nada nuevo, no se distinguen entre sí las especies. La diferencia específica siempre se basa sobre una característica real que es diferente en un ente y en otro, o en un tipo de ente y en otro tipo de ente. Por ejemplo, en animal algunos tienen 4 patas, otros tienen 2 patas, etc. Hay algo diferente. Hola. Hola, ¿qué tal? Hay distintos géneros de ente, hay distintos tipos de entes dentro del género cuando hay una característica diferente que expresa la diferencia específica. Ahora, en el caso del ente común no se puede encontrar nada que esté fuera del ente común, no hay ninguna diferencia que no pertenezca al ente común. El ente común es el ente como ente, que dijo Aristóteles. O sea, todo lo que hay en las cosas de ente. Eso que hay en las cosas de ente es común a todas las cosas. Lo que hay de común a las cosas lo que hay de ente en las cosas es común a todas las cosas. O sea, no sucede que en algunas cosas esté el ente y en otras no. Todo es ente. Todo es ente. Entonces, es necesario que la misma ciencia pertenezca a considerar las sustancias separadas y el ente común, que es el género del cual son las predichas sustancias comunes y universales causas. Había dicho antes que a la misma ciencia pertenece tratar acerca del género y de las causas del género. Aquí la palabra género está tomada en un sentido no lógico, como lo utilizamos hace un momento, no preciso, sino en un sentido más amplio, quiere decir el tema o el sujeto, como dice Aristóteles, hipokeimenon. Se trata entonces en la misma ciencia acerca de la realidad estudiada, quiere decir,
y acerca de sus causas, porque siempre la ciencia busca las causas, como dijimos. Esta es la idea central de Aristóteles sobre las causas, sobre la ciencia. En los comentarios a las obras lógicas de Aristóteles, Santo Tomás encuentra la definición que después se aplica muchas veces, es decir, en latín, hola, cognitio certa per causas. Cognitio certa per causas, el conocimiento cierto por las causas. El conocimiento cierto por las causas. Esto se da de manera máxima en la metafísica. Es conocimiento cierto por las causas. Ya hemos visto que es la ciencia más cierta, la que tiene más certeza. ¿Qué significa? La que tiene más luminosidad. La que convence más a la inteligencia, significa, o la que la atrae más. Son todos términos simbólicos que hay que utilizar en la metafísica, porque aunque la metafísica, como dijimos hace un momento, se refiere a la operación más inmaterial del entendimiento, sin embargo, esta operación necesita también de los sentidos, al menos en su punto de partida. Necesita también de los sentidos, al menos en su punto de partida. Entonces, a la misma ciencia pertenece considerar las sustancias separadas y el ente común, que es el género del cual son las predichas sustancias comunes y universales causas, o causas comunes y universales. Muchas veces la palabra común es sinónimo de universal, como aquí. En estos casos, ente común como ente universal. Quiere decir ente universal, pero es mejor usar la palabra común porque la palabra universal tiene una connotación lógica que aquí puede resultar desorientadora, porque no se trata propiamente de la idea de ente, sino del ente mismo. Ahora, el ente en cuanto es común a todas las cosas, y el ente en cuanto es común a todas las cosas es el ente, como dijo Aristóteles. Aquí tenemos un paralelo con la noción que se desarrolla sobre todo en Santo Tomás, pero que está en Aristóteles, del bien común, bonum comune. El bien común no es un bien, no es simplemente la idea de bien, es el bien real, realísimo. Según Aristóteles, recordemos, el bien es el fin, y el fin es la primera de las causas, y por tanto la causa que más influye, la causa más real. Dice Aristóteles, es causa causarum, la causa de las causas. La causa eficiente, como veremos, obra en virtud de la causa final. En cambio, en algunos escolásticos, y después esto entró en el pensamiento moderno, la causa final es más bien ideal. El bien es una idea, la idea de lo que todavía no está, de una perfección que todavía no se logra. Esto también es, pero no es solamente esta idea, ni es principalmente la idea, sino que es el bien real que existe. Bueno, es un bien teleológico, ¿no?
Es teleológico, pero teleológico justamente en Aristóteles significa que el bien es real, que está, aunque no esté en el sujeto imperfecto que lo debe lograr, pero está en otro que lo comunica. ¿Y qué es lo teleológico? No, teleológico significa estudio del fin, etimológicamente, ¿no? Telos es fin. Pues la realidad estaría desarrollada. ¿A qué la Todo lo que está. ¿Cómo? O sea, cuando decimos que algunos escolásticos y los modernos ponen el bien como una idea que hay que desarrollarlo, hay que llegar. Aristóteles Sí. no dice eso. Aristóteles tiene una concepción muy real del bien, o sea, el bien Están las cosas. está en las cosas. Ah, pero ¿qué es la realidad? Porque si recién dijimos bien real que existe, teleológico que está, aunque no en el ser imperfecto. En el ser imperfecto está en potencia, Claro, bueno, pero entonces, ¿en qué realidad se manifiesta? en otra que Bueno. hace pasar de la potencia al acto lo que es imperfecto. Esa otra realidad que hace pasar de la potencia al acto es causa eficiente y causa final. Y el único ser imperfecto en Aristóteles sería, en ese sentido, el hombre que tiene que conocer. Bueno, el hombre y todas las cosas materiales son imperfectas porque la materia es potencial, es principio de imperfección. Por eso son las cosas que se mueven. Pero el bien no se Moverse es pasar de la potencia al acto. identifica el bien con la perfección. El bien es la perfección, claro, pero esa perfección, según Aristóteles, ya está en la realidad, aunque no todos los individuos la posean. Algunos individuos que son imperfectos deben alcanzar una perfección que todavía no tienen en virtud, o sea, por la causalidad de aquello que ya tiene la perfección. La teoría de las causas es muy real en Aristóteles, muy realista. Claro, pero es como que el árbol es perfecto en cuanto es el árbol así, más allá de No, que bueno, el árbol era semilla, el árbol era chico, después creció, etcétera. Entonces, ¿dónde está la perfección del árbol para Aristóteles? La perfección del árbol está en la forma, y esa forma está perfectamente en el viviente adulto para Aristóteles. cuando se desarrolla plenamente todas sus Claro, por posibilidades. eso en el libro de los meteorológicos, de la meteorología, dice Aristóteles que es propio de aquel que es perfecto engendrar otro. O sea, el animal perfecto es el que es capaz de generar otro animal. Y en contraposición a lo que piensan los escolásticos y los modernos, que toman como una idea que en la realidad nunca se puede llegar a ese bien total. Que la realidad no puede ser perfecta en cuanto a la idea que uno tiene de ese. Bueno, los modernos hay que distinguir en qué etapa del pensamiento moderno, porque al principio el pensamiento moderno seguía en parte a Aristóteles, después se desprendió de Aristóteles, después lo reabsorbió en Hegel, por ejemplo, Aristóteles, pero le cambió el significado. O sea, para Hegel el bien es lo menos real. Lo real, en cambio, es la cosa como está. La cosa como está es buena y mala al mismo tiempo, ¿no? En cambio, para Aristóteles, sobre todo Dios es el bien separado del universo, que mueve todas las cosas atrayéndolas por amor, dice en el libro 12 de la Metafísica. O sea, que todas las cosas desean la perfección que está ya en el bien separado del universo, el bien que después se llamará bien común, separado de todo el universo. Entonces, lo real, o sea, incluye el mundo natural así
así, y también esta otra divinidad, o este bien supremo, digamos. O sea, no relaciona lo real, digamos, con lo material o con lo que uno puede llegar a captar con los sentidos, o con... Lo real propiamente no se capta con los sentidos, se capta siempre con la inteligencia, porque los sentidos no tienen capacidad. Parte de una, o sea, de la abstracción a partir de, digamos, de algo que puedo ver, digamos, algo, y que la inteligencia ve la esencia, sí. Creo, ¿no? Pero a partir de, no sé, del conocimiento sensitivo. El conocimiento sensible. Bueno, el conocimiento sensible está en el punto de partida de la operación de la inteligencia, es más bien un complemento de la operación de la inteligencia, sin la cual la inteligencia no puede ejercitar su operación. Eso es así. Sí. Pero los sentidos captan solo cualidades particulares. En cambio, lo real es la res, es la cosa que capta la inteligencia, porque todo es cosa o res o realidad. Justamente captar la realidad es captar algo común, no es solamente algo particular. Si yo digo que un gato es real, que el bien es real, que un hombre es real, etcétera, estoy asignando a diferentes realidades o cosas justamente algo común, que es la realidad misma. Todo es real, lo que es real. No se puede definir lo real. Pero no real es real. La sustancia no se puede decir. Es lo que menos se puede definir, porque todo es real, lo que es real. Se puede definir negativamente lo que no es real. Lo que no es real porque tiene algún tipo de tiene algún tipo de irrealidad. Entonces, ¿por qué puedo decir que lo real no está en el ser imperfecto? Es que lo real está en el ser imperfecto, pero imperfectamente. No está toda la realidad, porque es imperfecto ese ser o ese ente justamente porque le falta una realidad, que es el acto. Porque sigue habiendo potencia, claro. Exacto. Siempre que haya potencia va a haber imperfección. Sí. Incluso en la metafísica, en alguna parte, Aristóteles dice que la potencia es no ente, ¿no? Aunque no es no ente en el sentido absoluto, porque es un no ente relativo al ente perfecto. Por eso en Hegel, en el dualismo todo exacto. Si todo es potencia que se va desarrollando, te digo todo es malo y bueno a la vez, como bien, esa perfección y imperfección a la vez, porque siempre puede desarrollarse. Bueno, para Hegel no es exactamente que siempre puede desarrollarse, porque justamente como no hay perfección, no hay desarrollo en el sentido propio del término. Es más bien una comprensión cada vez más elaborada y analítica de lo que ya está dado. Una conciencia, la conciencia. Una conciencia, exacto. Aunque Hegel utiliza la terminología aristotélica, comenta incluso las obras aristotélicas, pero no las entiende en el sentido propiamente aristotélico, sino que las transforma en hegelianas. Porque ¿cuál es el ¿Cómo? ¿Por qué tiene una visión tan contraria a la aristotélica? ¿Por qué tiene una visión contraria a la aristotélica? Bueno, porque él parte del pensamiento kantiano principalmente, y Kant es opuesto a Aristóteles. Claro. Antimetafísico en el sentido aristotélico, porque Kant quiere producir otro tipo de metafísica, que es el autoanálisis de la razón.
y este es el que desarrolla Hegel. Muy bien, podemos volver al texto. Decíamos que la metafísica trata del ente común y de las causas del ente común. Causas comunes y universales. Ahora, estas causas, dice aquí explícitamente, siguiendo a Aristóteles, son substancias. Pero las causas son sustancias. Estas causas del ente son sustancias. Ahora, ¿cuáles son las causas del ente? Las 4. Aquí no se refiere a las 4 causas, se refiere a la causa eficiente y a las causas eficientes y a las causas finales, que son Dios. las sustancias separadas, o sea, Dios y las otras sustancias separadas, que son dioses también. No entendí lo de las otras sustancias separadas que son dioses también. Son dioses también. Porque para Aristóteles todo lo que es inmateria es Dios. Aunque hay un primer motor que corresponde a lo que nosotros llamamos Dios. Cuando habla de separadas, es separar de la materia. Es ligado de la materia, exactamente. En las cosas materiales, las causas se dan imperfectamente. En las cosas materiales, las causas son la causa formal y la causa material. La causa formal, a su vez, cuando ya es perfecta, es también causa final. Y por otra parte, la causa formal es principio constitutivo de la causa eficiente. Pues la causa eficiente en las cosas materiales es todo el ente material. Por ejemplo, un hombre que hace una mesa. No es solamente el alma del hombre, sino el hombre entero. Esto significa que, al menos en la visión de Santo Tomás, que parece muy exacta, para Aristóteles la parte principal del universo son estas sustancias separadas, y estas sustancias separadas causan las cosas materiales. Recordemos que en la metafísica se busca la causa del ente, es decir, la causa de la realidad. Ahora, estas sustancias separadas son la parte principal y causa de qué? Del ente. Gracias. Ah, sí. Causa de toda la realidad. Y sigue el texto. A partir de lo cual aparece que aunque esta ciencia predicha considere 3 cosas, sin embargo no considera cualquiera de ellas como sujeto, subjectum, sino el mismo solo ente común. Repito, aunque esta ciencia predicha considere 3 cosas, las 3 cosas dichas, no considera cada una de ellas como sujeto. O sea, la cosa estudiada, el tema,
pero entendiendo tema en el sentido de la realidad estudiada, es el ente común. El ente común está causado por estas sustancias separadas. Ahora, este ente común, como explica Santo Tomás en otras obras, por ejemplo en los comentarios a Boecio, al libro de Boecio sobre la Trinidad, este ente común es un ente no considerado simplemente en su materialidad. No son las cosas materiales solamente, ni son las cosas materiales como materiales, porque eso está estudiado en otra ciencia, que es la ciencia natural o la filosofía natural. Aquí se trata de las cosas en cuanto tienen algo que va más allá de la materia. Este ente común va más allá de la materia. De hecho, abarca también entes que no tienen materia de ningún modo. Igual pregunta, ¿hay algo que tenga materia y que no tenga algo que vaya más allá de la materia? ¿Que no se ha considerado antes? No, porque todo es ente. Entonces, esto significa que en todas las cosas hay algo de inmaterial. Y justamente para Aristóteles, al menos lo que hay de inmaterial en las cosas es siempre la forma, porque la forma no es la materia. Recordemos que la noción de forma en Aristóteles deriva de las ideas platónicas, es el eidos. A veces a la forma la llama, la morfé, la llama simplemente eidos, es la especie o la idea de la cosa. Por eso, según Aristóteles, la forma da el ser, forma da tese, como repetirían después los escolásticos. Forma dat esse, la forma da el ser. ¿Por qué dice que la forma del ser? O sea, la forma da la forma y el ser lo da otra causa. La forma da el ser porque la materia recibe el influjo de la forma para ser. Si no está la forma, la materia no puede ser. O sea, para Aristóteles, más simplemente la forma es el ser, pero no todo el ser, porque está la materia también. Y a continuación explica qué es el sujeto en la ciencia. Al principio de la Suma Teológica, cuando se explica qué es la teología, Santo Tomás dice que el sujeto de la teología es Dios. Aquí, en cambio, dice el sujeto de la metafísica es el ente común, o sea, no es Dios. Por eso la metafísica y la teología sobrenatural son diferentes. Aunque a la metafísica Aristóteles, como vimos, la llamó teología natural. ¿Incluye a Dios? Perdón, pregunta. Porque para Aristóteles la metafísica llega a Dios, más aún, en cierto modo estudia principalmente a Dios. Esta distinción entre metafísica y teología es muy propia de Santo Tomás, y es la que contribuye radicalmente al desarrollo de la filosofía como ciencia autónoma respecto de la teología, porque anteriormente las dos ciencias coexistían en cierta manera. O sea, la teología era otra filosofía.
que eventualmente incluía elementos de las filosofías no cristianas, como los neoplatónicos, etc. En cambio, aquí aparecen las dos ciencias como distintas. Y esta distinción se basa sobre todo en el hecho de que tienen un sujeto diferente. En el caso de la teología sobrenatural, el sujeto es Dios. En la metafísica es el ente común. Aunque estos dos sujetos están conectados, porque la causa del ente común es Dios. ¿Por qué habla de sujeto y no de objeto? Porque para Santo Tomás la palabra objeto tiene una connotación más intelectiva, o sea, es la realidad en cuanto está presente en el intelecto. Y aquí se trata más bien de la realidad misma. ¿Cuál es la realidad misma estudiada? ¿Cómo es la definición esa de Santo Tomás? El objeto es más bien la realidad presente en el intelecto. Aunque objeto se puede entender de muchas maneras. Se distingue objeto formal y objeto material. Este sujeto correspondería más bien al objeto formal y material juntos. Es la realidad misma estudiada. Lo que existe como realidad, que después es alcanzado por la ciencia. Este es el sujeto en la ciencia, dice después, aquello cuyas causas y pasiones, o sea, propiedades, buscamos. Pero no las mismas causas de algún género investigado. O sea, las causas están fuera del sujeto. Y yo tengo una pregunta. ¿Y las potencias? Las potencias de... ¿No sería una causa? La potencia... No está afuera, sino está dentro. La potencia en sentido metafísico. Eso es parte del sujeto. Claro. O sea... No se la puede identificar como... ¿Cómo qué? como causa. Bueno, aquí no se refiere, como dijimos, a la causa material ni a la causa formal que están dentro del sujeto, sino que se refiere a la causa eficiente y a la causa final que están fuera del sujeto. Porque, repito, se trata de la causa del ente o de la causa del ser, aitia tu einai, como dice a veces Aristóteles. Aitia tu einai, la causa del ser, lo que se busca es la causa del ser, no la causa de que algo se haga. O la causa de que algo sea en la realidad concreta material. Porque en ese sentido está la causa formal y la causa material, y está la causa eficiente y la causa final de una realidad determinada. Pero en la metafísica no se busca la causa o las causas de una cosa material en cuanto es material, sino que se buscan las causas del ser. O sea, la causa de la realidad como realidad, la causa del ente como ente. ¿Qué quiere decir? Considerado en lo que tiene de ente. Consideración que solo puede hacer la inteligencia en su más alta operación.
Por eso la traducción medieval que dice el ente in quantum mens, es en cierta manera reductiva, porque utiliza un simbolismo matemático que está más conectado con lo material, porque los números existen en las cosas materiales. En cambio, la expresión aristotélica en griego es hoon, geon, que quiere decir el ente por lo que tiene de ente, o el ente como ente. Aristóteles entiende a Dios como un ente también. Aristóteles, sí, es sustancia separada, por tanto es ente, porque para Aristóteles el ente en el sentido pleno es la sustancia, la usía. ¿Y cuál sería la causa de ese ente? Bueno, justamente él es un ente que causa las otras cosas, pero no es causado, porque es acto puro, o es acto perfecto. Para ser causado, algo tiene que no tener acto, o estar en potencia, porque causar es influir el ser, poner el ser, por lo tanto el acto, y en las cosas del mundo material principalmente la forma. Cuando se crea la materia no se puede crear sin forma. Cuando se crea la materia no se puede crear sin forma, exactamente, porque la pura potencia no puede existir sin ningún acto, porque existir es simplemente ser acto, existir o ser. Por eso la materia es un cierto no ente, pero no es la nada. Es un principio de imperfección en las cosas materiales. Por estar en potencia. Porque es potencia, exactamente. Las cosas materiales quiere decir que no son del todo, que es lo que había intuido Platón, aunque había separado las ideas de las cosas materiales. Digamos, igualmente todo tiene potencia, salvo Dios, que es acto puro. Claro. El resto todo. Algo Por eso de las potencia. sustancias separadas son movidas por el primer motor, Claro. aunque estén en acto. Por lo menos son movidas en el sentido de que desean el primer motor. No quiere decir que se muevan localmente, porque ellas mueven las esferas de los cielos. ¿Cómo dijo? Que estas causas mueven las esferas de los cielos. Los astros, todo eso, según Aristóteles, se mueve por las sustancias separadas. Esto es el sujeto en la ciencia, aquello cuyas causas y pasiones buscamos, no las mismas causas de algún género investigado. Pues el conocimiento de las causas de algún género es el fin al cual alcanza la consideración de la ciencia. Es el fin. O sea, cuando la ciencia estudia bien su sujeto, su realidad, llega a la causa. Ahora, llegar a la causa es esencial a la ciencia, no es algo accidental, opcional, es parte de la ciencia, si no, no hay ciencia. Si no se llega a la causa, no hay ciencia. Y en la metafísica, por eso, se trata principalmente de llegar a las causas. ¿Pero a las causas de qué? Del ente, como ente. O sea, las causas de la realidad. Y dijo que también es su fin.
El fin de la ciencia es encontrar la consideración de la causa. Quiere decir que entender la causa es más perfecto que ejercitar la ciencia misma. Es una ciencia superior. Pertenece a una ciencia superior. Por eso Santo Tomás, explicando la teología, dice que contiene de algún modo eminentemente las otras ciencias, la teología, porque la teología estudia a Dios, que es causa de todas las otras cosas. Por eso la teología sobrenatural es la ciencia más perfecta, aunque no sea evidente para la razón humana, porque sus principios superan la razón humana, porque sus principios son la misma realidad de Dios, que es infinita y no puede ser comprendida por la mente humana. Esto ya de algún modo lo había vislumbrado Aristóteles. En el libro segundo de la Metafísica dice que la inteligencia ante la luz de Dios o de la causa es como los ojos del murciélago ante la luz del sol. El murciélago tiene que volar de noche porque sus ojos son débiles y no pueden ver la luz del sol. De la misma manera sucede con los ojos de la inteligencia, o con la inteligencia respecto de la realidad divina, que es excedente infinitamente la capacidad intelectual de los ángeles y de los hombres. El conocimiento de las causas de algún género es el fin al cual alcanza la consideración de la ciencia. ¿Cómo va a repetir? El conocimiento de las causas de algún género es el fin al cual alcanza la consideración de la ciencia. Es el fin. De la ciencia. Al cual alcanza la consideración de la ciencia. Aunque el sujeto de esta ciencia sea el ente común, sin embargo se dice toda de las cosas que están separadas de la materia, según el ser y la razón. Sin embargo se dice toda de las cosas que están separadas de la materia, según el ser y la razón. ¿Qué quiere decir eso, según el ser y la razón? Según el ser, porque hay cosas que no tienen materia. Según el ser, porque hay cosas que no tienen materia. Y según la razón, porque hay una consideración que es sin materia. Y esa consideración se puede aplicar incluso a las cosas materiales. Y por eso la metafísica abarca todo. Esa consideración puede alcanzar las cosas materiales. Por eso la metafísica alcanza todo, abarca todo. Porque en todo hay algo separable de la materia. Por ejemplo, la substancia, esto es doctrina del comentario a Boecio. La substancia puede existir con materia o sin materia. Cuando la substancia existe con materia, se la puede considerar como substancia. Y como substancia es algo que no está ligado a la materia. Como sustancia es algo que no está ligado a la materia. Una pregunta. ¿Un ejemplo de sustancia cuál sería?
El sol es una sustancia, el ángel es una sustancia, el hombre es una sustancia, el alma, que es una parte del hombre, también es una sustancia, aunque no total. Hay muchas sustancias. Pero el sol en cuanto sustancia podría subsistir sin materia. ¿Qué sería eso? No, pero Porque el sol no es la sustancia, sino que es una sustancia, es un tipo de sustancia, más aún es una sustancia particular que no puede existir sin materia. Lo que puede existir sin materia es la sustancia, no el ¿Por sol. qué dijo toda sustancia puede existir sin materia? Claro, que la sustancia puede existir con materia o sin materia. Ah, eso La dice. sustancia no es algo que está ligado a la materia. Pero digamos, el sol si no tiene materia no existe. El sol no, y el hombre La no, tampoco. sustancia del sol. Juan o Pedro o Inés, si no tienen materia, no existen. Pero bueno, Pero ¿qué es entiendo. lo que se puede separar del sol que no tenga materia? ¿Qué es lo que hace el sol? Es sustancia, así como un hombre es sustancia, como un ángel es sustancia. ¿Tiene forma sustancial el sol? ¿Una computadora tiene forma sustancial? No, bueno, una computadora es un artefacto, porque una computadora depende de la idea del hombre que la usa. Claro, bueno, pero no tiene La forma. computadora es una composición de muchos elementos. Y entonces, si no está la idea del fin para el cual sirve la computadora, no es computadora. Pero eso no va a ser No era real la sustancia. ¿Cómo? Claro, sí. Madre. Pero el sol es Sí, no. Claro, pero el o sea, sol es una composición de elementos, qué sé yo, está bueno. Sí, es una composición de elementos, pero tiene una unidad, por eso obra de una manera unitaria, mueve todo el Y la computadora el sistema solar. Sí, pero cuando la usa el hombre. Si no la usa el hombre, es Bueno, pero cuando lo usa el hombre no pasa a ser un una conjunto forma de cosas materiales, como puede ser un montón de piedra. La nube, por ejemplo, también es una sustancia. Bueno, la nube puede ser una sustancia imperfecta, porque las sustancias materiales son todas imperfectas. No hay problema en que haya sustancias imperfectas como una nube. pero ¿hasta qué punto la átomo sustancia, de hidrógeno. si está También. separada? O sea, no es Son todas sustancias imperfectas porque tienen materia, y por eso incluso a veces es difícil distinguir una sustancia de otra, porque no porque la mente humana no tenga capacidad, sino porque esas realidades existen imperfectamente, como esas partículas que desaparecen en los átomos, etc. Todo eso existe imperfectamente, es propio de lo material existir imperfectamente. Sí, pero si yo le quito la forma, digamos, la materia, Sí, ya esa sustancia no es real. claro. Sin una idea. No, la pregunta es Pero- ¿qué se estudia del sol? ¿Cuál es la sustancia del sol que se estudia? En la metafísica, Claro, en la En la metafísica. metafísica. En la metafísica no interesa si el Sol tiene materia, si mueve los planetas, etcétera, sino que lo único que interesa es la sustancia. Claro, bueno. Y lo que es parte de la sustancia, como la potencia, el acto, etcétera. Claro, pero es una sustancia que tiene materia y forma sustancial y es una sustancia imperfecta. Bueno, todo eso se estudia en otra ciencia, que es la filosofía natural, y eventualmente las que dependen de eso. No, estamos buscando ejemplos de sustancias. Todas las cosas tienen forma sustancial. Todas las cosas tienen. Y sí, las Bueno, tienen- salvo las que tienen forma accidental, como el color de una sustancia. El color de una persona, bueno, no es la sustancia de la persona. Pero a ver, cada cosa que existe que forma una sustancia tiene una forma sustancial. Sea Claro. material o no. La silla, la mala del sol, la... Bueno, los artefactos, No, pero esa forma... ¿Cuál es la diferencia entre el alma humana que es forma sustancial del cuerpo? y En Aristóteles la ninguna. sustancia- En Santo Tomás de que esa forma sustancial es subsistente. Después sigue... como en Aristóteles, ¿qué? La diferencia entre solamente que hace ser otra sustancia, o sea, a mí me hace ser hombre esa Pero forma ¿por qué en sustancial, Santo Tomás es de un modo y en Aristóteles de otro? de que el arma, la forma sustancial del hombre, también es subsistente. En Aristóteles no se ve que sea subsistente. Bueno, ¿por qué no se ve?
No lo dice, no lo termina diciendo. No, bueno, pero no hay que leer solo el... Sí, lo dice. Pero cambia lo dice en el de mucho, ánima. Y lo dice en otras partes también, ¿no? Lo dice en el de ánima. Pero entonces el sol también inmortal, subsiste lo dice. en cuanto a sustancia. Sí, sí, claro. Claro, pero yo digo la sustancia hombre. No, sabemos, ¿no? No, porque es distinto. Yo digo, el alma es subsistente, ya, o sea, sí te creo que si sacan la materia hay una sustancia real. Pero a lo que no es subsistente su forma, le saco la materia y no era real la sustancia, era como. Si le saco la forma, no... Esas sustancias inmateriales que manejan las esferas y que terminan en este acto oscuro que es Dios. Es una sustancia, Lo que pasa Dios. es que Bueno, pero para Aristóteles hay otras sustancias que son las materiales. Claro, entre medio de. ¿Cómo? Que yo las preguntas que le hago no sé si estoy así me pongo a Aristóteles en cuanto al concepto más que nada. Eso que las esferas ya no existen más. Bueno, pero aquí está muy bien. ¿Cómo está muy bien es? Por eso, yo cuando pregunté todo esto me estaba lleno un poco de... No, bueno, pero el tema es ¿qué estudiamos de las cosas materiales? La sustancia. Estudiamos el ente, estudiamos la potencia, estudiamos el acto, estudiamos la causa eficiente, la causa final, la causa formal, la causa material. Todo eso está abarcado en el sujeto de la metafísica, o de la filosofía primera, o teología, o ciencia universal, como la denomina Aristóteles. A veces la denomina también enología, o sea, estudio del uno. Porque no solamente se estudia el ente, sino también el uno. Sí, cuando hablas, ¿estás hablando del uno de la realidad o del uno...? Del uno de la realidad, siempre Aristóteles habla de la realidad. Pero la realidad es muy neoparmenítico. Bueno, el uno se entiende de muchas maneras como el ente. Ton, legeta y polajos. Y el uno también. No existe de una sola manera. Siempre estuvimos leyendo esto, en un momento leíamos metafísica de Aristóteles. Antes sí, claro. Ahora pasamos al comentario de Santo Tomás a la metafísica de Ay, Aristóteles. qué raro. Y estamos en el proemio, porque todo esto no lo podemos leer. Y El libro son todos muy grandotes. Yo me quedé con lo de. Yo estaba convencido que Aristóteles no hablaba de la inmortalidad del alma. De que por ahí deja, no sé, como no cerrado el tema del alma, pero que lo termina cerrando Santo Tomás diciendo que, justamente basándose en la resurrección, en la revelación. cristiano, en la revelación, de que tiene que ser una forma subsistente capaz de seguir estando sin estar siendo sustancia, de cierta forma, sin estar unida al cuerpo. Y como que eso lo dice Santo Tomás, basándose en lo que dice Aristóteles, pero no que Aristóteles diga específicamente el alma del hombre forma del cuerpo. sí, es lo primero que dice eso. Es la definición de Aristóteles que está en el De Anima, es el acto primero del cuerpo físico orgánico que tiene la vida en potencia. Eso es la forma o el alma. Claro, sí, eso sí, por eso, pero que la forma subsiste después de que se muere el ser humano. Bueno, hay muchos intérpretes que entendían que no, pero leyendo con exactitud el texto aparece que sí. Especialmente considerando la naturaleza del intelecto, que es separado de la materia y por tanto incorruptible. Para Aristóteles lo que es separado de la materia no es sujeto a la corrupción. Él estudia especialmente la generación y la corrupción, incluso tiene un libro sobre eso. Se corrompe solo lo que tiene materia. Claro, y el intelecto es divino. Entonces El intelecto es divino, no se corrompe. Pero él hablaba de intelectos separados o de intelecto... No, del intelecto humano, que es algo divino en el hombre. Pero la visión que tiene, no sé si es Avicena. Bueno, los neoplatónicos sí entendieron a Aristóteles de una manera
materialista e idealista por otro lado, porque ponen el intelecto agente separado de todas las cosas, de todos los hombres, y los hombres son prácticamente el cuerpo, y lo principal del hombre está fuera del hombre, porque tienen un influjo platónico importante, o neoplatónico. Entonces lo que es separado de la materia es incorruptible. Entonces las formas sustanciales son incorruptibles. Entonces, Las formas sustanciales son incorruptibles. Entonces en todas las cosas hay algo de incorruptibilidad. Sí. Bueno, hay algo de incorruptibilidad cuando la forma es subsistente, o sea, cuando tiene el ser por sí. Pero cuando la forma tiene el ser solamente en cuanto existe en el compuesto, entonces no es incorruptible la sustancia. ¿Cómo otra vez? ¿Dónde permanece la forma? Cuando la forma no puede existir sin la materia, la sustancia es siempre corruptible. El hombre mismo es corruptible como hombre, pero no el alma del hombre, sino el hombre. Claro. Sí. ¿Cómo fue? Que el hombre es corruptible, pero no el alma. Porque el alma es ser. En cambio, el alma de los caballos o de las plantas está de tal manera unida a la materia que tiene un ser imperfecto que no puede subsistir sin la materia. O dicho de otra manera, Por eso es la materia que no puede subsistir sin esa forma que es pasajera. Es una forma que se mueve, y como se mueve es imperfecta, nace y perece con el compuesto. Claro, perece la forma. Perece la forma porque perece el compuesto, porque es una forma tan débil que no puede existir sin la materia, justamente porque es débil. Por ejemplo, ¿qué cosa? El perro. Todas las formas que no sean el hombre. Grafito. O sea, todas las formas de las cosas que no tienen operaciones separadas de la materia. En cambio, el hombre tiene operaciones separadas de la materia, y eso lo sabemos porque analizamos el conocimiento intelectual. Y es lo único que tiene operaciones fuera de la materia y que a la vez está unido en la materia. Exactamente. Porque el resto... Por eso el hombre es animal racional. En cuanto a animal, tiene una parte corporal, en cuanto racional, realiza operaciones independientes de la materia, o por lo menos separadas de la materia. Bueno, terminamos este proemio. Porque según el ser y la razón se dice que se separan no sólo las cosas que nunca pueden ser en la materia, como Dios y las sustancias intelectuales, sino también aquellas cosas que pueden ser sin materia, como el ente común. El ente común puede ser sin materia, porque de hecho abarca las cosas inmateriales. Ahora, esto no sucedería si dependieran de la materia según el ser. Esto no sucedería si dependieran de la materia según el ser. El ente común mismo no depende de la materia según el ser, porque puede existir perfectamente sin que haya cosas materiales. El alma tampoco depende de la materia en su ser. El alma tampoco. Por eso el alma es estudiada en la metafísica, al menos en una parte, no en cuanto el alma informa el cuerpo, sino en cuanto el alma tiene ser y operaciones separadas de la materia. Así pues, según los tres aspectos dichos, a partir de los cuales se considera la perfección de esta ciencia, recibe tres nombres. Aquí pone los tres nombres de la metafísica. Pues se dice ciencia divina o teología.
en cuanto considera las predichas sustancias. Este es un nombre de Aristóteles y parecería más bien que es un nombre que proviene de una etapa más temprana del pensamiento de Aristóteles, no de la madurez, o sea, de una época más platónica, podríamos decir. 3 nombres dijo, ¿no? Sí. El otro es el siguiente. No, pero pensé que quería cerrar el libro. Metafísica. En cuanto considera el ente y las cosas que siguen al ente. Pues estas cosas transfísicas, o sea, que están más allá de lo físico, que trascienden lo físico. Ahí quiere decir que no son materiales. Claro. Pues estas cosas transfísicas se encuentran en la vía de la resolución como las más comunes después de las menos comunes. Estas cosas transfísicas se encuentran en la vía de la resolución como las más comunes después de las menos comunes. Las más comunes después de las menos comunes. Ahora, las más comunes son las que trascienden los mismos géneros de las cosas materiales. Tienen otro tipo de comunidad que va más allá del género y la especie. Es una comunidad metafísica, justamente, porque la que se expresa en el género y la especie es una comunidad física. Ahora, la vía de la resolución quiere decir encontrar los elementos más simples. Estos elementos más simples son los más comunes. En cambio, lo más particular es más complicado. Tiene más partes, porque la materia hace que la forma se multiplique en partes, no como forma, sino como expresión de la forma. El cuerpo orgánico es cuerpo orgánico por el alma, pero tiene muchas partes, porque tiene materia. En cambio, lo que no tiene materia es simple. Más o menos simple, sin embargo, porque aunque no tenga materia, todavía hay potencia, y por eso las cosas inmateriales se pueden expresar a través de los símbolos de las cosas materiales. Porque están compuestas de potencia y acto ambas, las materiales y las inmateriales. Se dice ciencia divina o teología en cuanto considera las predichas sustancias. Metafísica en cuanto considera el ente y las cosas que siguen al ente. Estas cosas transfísicas se encuentran en la vía de la resolución como las más comunes después de las menos comunes. Y sigue. Y se dice filosofía primera en cuanto considera las primeras causas de las cosas.
Todas las ciencias consideran las causas, porque si no, no son ciencias. Pero esta ciencia, que es la más elevada, considera las causas primeras. Las causas primeras de todas las cosas, como cosas o como entes. No tal ente o tal otro ente, o tal tipo de ente. El ente como ente. O sea, las causas de que haya cosas. Así pues, es manifiesto que el sujeto de esta ciencia, cual sea el sujeto de esta ciencia, y cómo se relaciona con las otras ciencias, pues la ciencia suprema de la cual las otras reciben los principios comunes, y con qué nombre se la nombra. Muy bien, bueno, por hoy vamos a terminar.